Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos al webinar Data y Analytics, Tendencias y Recomendaciones para el 2021. Yo soy Evelyn Rivera, coordinadora de marketing de Next Solution, y les quiero dar unos avisos. Primero, este webinar se está grabando, así que les va a llegar la grabación a más tardar el martes de la siguiente semana. Si tienen alguna pregunta durante el webinar, por favor nos la escriben en el chat. De todas formas, al final vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Y si tienen algún problema técnico para poder escuchar, igual por el chat nos lo escriben. Y hoy están con nosotros José Alberto Alcalá, Senior Account Executive de Alteryx, André Piotto, Lead Solution Engineer de Tableau, y Aureliano Rivera, Director General de Next Solution. Así que los dejo con ellos. Muchas gracias, buenos días. Para quienes no nos conocen, digo, sé que muchos de ustedes nos han estado acompañando en los webinars que hemos estado haciendo en este año, pero para quienes no nos conocen, Next Solution es una empresa especializada en Data y Analytics. Nos dedicamos a esto desde hace aproximadamente 20 años y como les comentaba, durante todo este año hemos estado haciendo webinars aproximadamente desde el mes de junio, cada 15 días. Y bueno, este es el último webinar del año, pero ya estamos planeando los webinars del siguiente año. El siguiente año estaríamos empezando el 14 de enero con un tema relativo a temas de impuestos, o sea, cómo automatizar y analizar el cálculo de impuestos con el objetivo pues, de hacerlo más eficiente y reducir riesgos para las empresas. Y para el 28 de enero estaríamos hablando de un tema que pues, es muy relevante y creo que más ahora porque todas las empresas que se están enfocando en datos para tomar mejores decisiones casi siempre empiezan con clientes. Entonces vamos a hablar acerca del cliente 360 y bueno, cómo pueden utilizar herramientas analíticas, sus datos y entender mejor a sus clientes para establecer mejores relaciones con ellos. Como comentaba Evelyn, el objetivo de este webinar pues, es cerrar el año y hablarles pues, de tendencias y recomendaciones para el siguiente año. Entonces, básicamente vamos a tocar tres temas. Uno es hablarles pues, de tendencias que vemos en Data Analytics. Pedí pues, ayuda de los expertos, por eso nos está apoyando André y José Alcalá. Un poquito, sé que a lo mejor ya es bastante cansado, pero creo que hay algunos temas aquí que son relevantes de cómo responder a la crisis del COVID y pues algunas recomendaciones para el 2021, ¿no? Y al final, pues obviamente dejaríamos algunas preguntas. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días, ¿cómo estás? Y bueno, los quiero dejar ahorita con André, nos va a apoyar a dar unos temas bastante relevantes. Entonces, André va a compartir su pantalla y te dejo. Muchas gracias por tu ayuda. Gracias, Evelyn. Gracias, Aureliano. Bueno, muchas gracias por invitarme una vez más para este tipo de sesión. Es súper interesante. A mí me gusta mucho hablar de tendencias. Aureliano, confírmame si está mirando mi pantalla, por favor. ¿Logras escucharme y mirar la pantalla? Sí, perfecto, André. Así es, muchas gracias. Bueno, una vez más, muchas gracias, bienvenidos. Bueno, mi misión acá, tengo una misión que es hablar de tendencias, de cosas nuevas, ¿no? Y ahí les comento que hay un montón de cosas que están ocurriendo, mismo con la pandemia. Gartner, participamos de un evento de Gartner y Gartner siempre nos trajo y nos enseña, ¿no? Las tendencias de los próximos 1, 2, 5, 10 años con las palabras, con las tendencias. Y en este caso, participamos em Tableau e Salesforce del evento chamado Gartner Symposium, o Gartner Data Analytics, donde muito se foi hablado acerca dessas tendências. Então, decidimos, tomamos a decisão de trazer acá um resumo, um recap das principais tendências que foram hablados em contexto de dados, que há muitas coisas que estão em contexto de infraestrutura, contexto de nuvem, de cloud e aplicações, mas neste caso hicimos um refresco, um recap muito mais enfocado em los dados, não? E também um pouco de nossa visão de Tableau para o futuro em lo que se refere a Data Analytics. Bueno, se chama la presentación que participamos en la sesión se llama The Gartner, The Top Strategic Technology Trends for 2031, o sea, las tendencias para el próximo año. E foi hablado sempre um montão de novas tendências, não? Com três principais pilares ou verticais. People centricity, ou seja,
el foco en las personas, location independence, o sea, dónde van a estar las aplicaciones, la nube, no importa, hay que ser en cualquier lugar, y la parte de la entrega resiliente, o sea, brindar los servicios de forma resiliente, y hay un montón de automación, ingeniería artificial y un montón de cosas. Lo que me gustaría llamar la atención a ustedes es la parte de Internet of Behaviors. ¿Qué es eso, no? Por mucho tiempo se habla de IoT, Internet de las Cosas, o Internet of Things. Y me llamó la atención Internet of Behaviors porque es una evolución de IoT. Entonces, antes de hablar de qué es Internet of Behaviors, o sea, los comportamientos de nosotros como personas, como profesionales, vamos a hacer un refresco de qué es IoT, ¿no? Entonces, yo me recuerdo que yo presenté esa misma lámina hace como un par de años, ¿no? Cuando hablábamos de IoT, de Data is the New Oil, nuevo aceite, ¿no? Las palabras del momento, ese tipo de cosas. Pero en 2010, cuando hablamos de Internet de las Cosas, IoT, hablamos mucho de este contexto de mi casa, mi oficina y mi casa. O sea, hay un montón de cosas, mis teléfonos, computadoras, relojes, las cosas normales, que Smart TV, por ejemplo, nuestros teléfonos, los Apple Watch, ese tipo de cosas, el Google Glass que no resultó en nada, pero ese tipo de cosas que estaban en nuestro día a día, ¿no? Pero muy pocos, ¿no? En 2015, mira cómo se creció la cantidad de dispositivos móviles donde hay un sensor y este sensor genera datos. Datos médicos, de health monitoring, de cosas de pet, de los perros, ¿no? La parte de beacons en proximidad es un poco más de contexto de retail y también de la manufactura. O sea, a identidad, la comida, control de cuánto me sleeping tracking, acá me gusta mucho eso, la parte de entretenimiento, videogames, leak detection, seguridad, o sea, mira cómo en 5 años se creció la cantidad de sensores que están en esta ruta de mi casa, mi oficina, mi escritorio, mi casa. Ahora mi casa y mi escritorio, mi oficina es casi la misma cosa, ¿no? Pero mira como el crecimiento en 5 años. Eso ha crecido cada vez mucho, cada vez más, ¿no? Pero cuando hablamos de IoT, es mucho menos los sensores, porque el sensor es la cosa barata. El precio de un sensor que genera datos es muy barato. Cuando hablamos de IoT, es mucho menos el sensor y mucho más el dato que genera. El dato de salud, el dato de monitoreo de mi perro, de mi pet, el dato de esportes, el dato de mi sueño acá, el dato de cuánto tiempo me quedo en videogames, cuáles videogames me gusta más, mi equipo, cuántas personas me gusta jugar eso. Entonces, cuando hablamos de IoT, el primer concepto acá es mucho menos el sensor y mucho más los datos que generan este sensor para mi utilización personal o para que otras personas lo utilicen para me vender algo. Hay una serie en Netflix que se llama Data alguna cosa, ¿no? Me voy a recordar y les pongo acá en el chat, que habla una cosa. Cuando tú no sabes cuál es el producto, es porque tú eres el producto. Entonces me llamó mucho la atención cuando estamos en Facebook, como estamos en Instagram y TikTok, pero es gratis, ¿no? Facebook es gratis para hacer la navegación, así como Google es gratis para hacer la búsqueda, así como TikTok que está en la moda. Entonces, si tú no sabes qué producto es, tú eres el producto. Entonces, cuando hablamos de los sensores, mucho más, hay sensores en cualquier cosa, pero muchas veces esos sensores son utilizados para monitorar mi comportamiento. Pero antes de hablar de comportamiento, déjame hablar de una cosa súper interesante que vamos a hablar de vacas. Si yo les hablo que vacas tiene que ver con datos y con IoT, les puedo hacer la prueba de que datos sirve para cualquier cosa. Mira este caso que interesante. Algunos agricultores, ¿no? Que hacen la criación de vacas, percibieron que cuando se pone un pedómetro en los pies de la vaca, que es un sensor de IoT, ¿no? Un pedómetro, como si fuera un iWatch en las vacas. Se puede medir la cantidad de pasos que una vaca camina por el día. Y por eso se descubrió que cuando la vaca, bueno, y ese tiene un pedómetro que envía la información para un Wi-Fi,
recibe eso a través de un ruteador 3G y después envía eso para una nube. En este caso puede ser Microsoft, puede ser Azure, puede ser AWS, puede ser cualquier nube, y eso envía para una aplicación. ¿Y esta aplicación qué hace? Hace la medición de la cantidad de pasos que la vaca hace en el día. Y cuando la vaca está en su periodo de ovulación y fertilización, se descubre por la cantidad de pasos que camina por el día, que se aumenta mucho, como se puede mirar acá en la línea naranja. O sea, cuando se percibe este comportamiento de la vaca, ¿qué se hace? Se hace la segregación, la separación de esta vaca para que ocurra la fertilización. Y también se sabe por la ciencia que algunos días, horas antes del Optimum for Artificial Insemination, la fecha perfecta, se puede ser una female o después de eso un macho, ¿sí? Male. Entonces, mira como a través de un pedómetro que se pone en la vaca para medición de sus pasos, de su ruta por día, se puede utilizar un algoritmo que hace umbral, nada más que umbral, que hace la medición, y con eso se puede mejorar en como 47% el aumento de productividad y la fertilización con vacas. Entonces, el sensor es la parte más simple, pero los datos que generan este sensor, como resultado final, la conclusión es que 47% de crecimiento de productividad en lo que se refiere a productividad de las vacas. Entonces, un ejemplo que está muy lejos de nuestro día a día, pero sirve para cualquier cosa. Generar datos a través de un sensor de IoT para manejar comportamiento, para manejar cualquier cosa. Y por eso que regreso acá a Gartner, que nos habla exactamente eso, Internet of Behaviors, los comportamientos de nosotros, de los animales, de la población, especialmente ahora que tenemos con aislamiento, cómo está el comportamiento de nosotros. Acá en São Paulo, donde yo vivo en Brasil, hacemos el monitoreo por mi teléfono, por las estaciones de teléfono que tiene, las antenas de radio. Entonces, se puede hacer el monitoreo de cómo está el aislamiento de las personas, la distancia que ellos tienen. Entonces, todos nosotros somos monitoreados, eso es la verdad. Entonces, nuestro comportamiento puede ser monitoreado. Y los sensores en nuestros teléfonos son nada más que un IoT generando datos para que el gobernador tenga sus conclusiones. Y se habla acá que para 2025, mitad de la población, y eso es fuerte, ¿no? Mitad de la población va a ser parte de un programa de IOB, Internet of Behavior Program, porque sea personal, por uso de los negocios, por uso del gobierno, o sea, nuestro comportamiento está cada vez más siendo monitoreado. Y un ejemplo, ¿no? En nuestro día a día, entonces, ¿cómo hacer el monitoreo de un comportamiento, de mi comportamiento, de Aureliano, de Evelyn o de ustedes? Entonces, puede utilizar Hand Engine, na parte de limpeza de las manos, ahora en tiempos de COVID, de la pandemia. Si estamos utilizando máscaras a través de sensores que hacen la parte de reconocimiento visual, la parte de sensores de temperatura para nuestra temperatura corporal y también sensores que hacen la medición de la distancia, social distance. O sea, con esta suma y correlación de datos de distintos sensores, se tiene la conclusión. Nuestra empresa sí está siguiendo los requerimientos de aislamiento social. O no, necesitamos más de entrenamiento, necesitamos hacer un lockdown, necesitamos cambiar las reglas, o sea, la correlación de estos tipos de datos que vienen de los sensores van a llegar a nosotros como datos y a través de esos datos se puede tomar decisiones. O sea, de nuevo, y ese concepto es importante, los sensores es la parte barata, es la parte simple. Correlacionar estos datos en contexto es la parte que justamente es un desafío y por eso que Gartner habla que eso es una tendencia porque con la proliferación, el crecimiento de los sensores generando datos, hay que tener plataformas de visualización de datos que nos permita correlacionar eso y que no se necesite una persona con un PhD en Harvard que conozca Python, que conozca R, que conozca todos los tipos de programación. Y por eso también en esta sesión de hoy hay Alteryx, que tiene una plataforma súper poderosa de Machine Learning y de análisis predictivas, ¿no? Para, claro, apoyar también en este análisis de datos. Bueno, hablo un poco de lo que Gartner también, un complemento acá, que From Crisis to Opportunity, Top 10 Strategic Technology Trends para
Data Analytics para este año y, claro, también el próximo año. Entonces, lo que me pareció una sorpresa es que en las láminas de Gartner, Gartner utiliza Tableau para su ejemplo. Entonces, si miramos acá barro en la fuente, está como Tableau. Entonces, Tableau reconoce la ruta y que nosotros de Tableau estamos exactamente en la ruta que Gartner reconoce como la ruta de las tendencias. Entonces, habla mucho del empoderamiento del usuario final, cosa que siempre hablamos nosotros en Tableau, la democratización de datos, y como el futuro habla mucho de cada vez que se tenga más métricas, entonces, questions and KPIs, que la plataforma tenga la posibilidad de sugerir recomendaciones, hacer recomendaciones de, mira, tú estás mirando esta métrica, tú hiciste la correlación de la métrica ventas con la métrica ganancia, o cantidad de personas infectadas por COVID con la cantidad de fatalidades en esta ciudad, en este país, en esta región. Entonces, ese tipo de sugerencia, que llamamos eso de questions and KPIs, es una cosa que sí tenemos también en nuestra solución. Voy a hablar en un par de minutos. Los data models, o sea, que sea cada vez más simple hacer esta correlación de datos, mismo que yo no sea un experto. Voy a juntar, hacer la función de la tabla de la base de datos de SQL con alguna cosa de mi Excel y drag and drop y la cosa ocurre porque hay mejores prácticas embarcadas. La parte de content authoring, o sea, se puede cambiar cualquier cosa, compartir los datos con seguridad y cada vez más permitir que el usuario pueda interactuar con los datos sin hacer programación. Entonces, hicimos um evento este ano que se chama Tableau Conference Wish, que é um evento que é de grátis, está disponível para todos vocês. Vamos a compartilhar também no chat para que vocês possam acceder, que é um evento onde falamos de produto, pero falamos de tendência, falamos de um montão de coisas. E falamos também justamente de nosso roadmap, que está totalmente em linha com o que Gartner habla do futuro. Então, nosso keynote se chama François Adistan, falou nuestro CPO, ¿no? Habló sobre las novedades y inclusive en conjunción con que Gartner habla que del futuro. Entonces, Relationships es una función súper interesante que tenemos en las últimas versiones, que justamente hace esta junción de tablas de base de datos y nos sugiere la mejor forma de conectarlas, porque yo no soy experto en datos. Yo no conozco claves, yo no conozco programación, columnas, filas. ¿Por qué no Tableau, que reconoce la estructura de datos de cada una de las tablas, me sugiere la mejor forma? Después yo puedo hacer un ajuste, pero la primera sugerencia ya viene con las mejores prácticas. Entonces, Relationships está en línea con eso de Gartner. La parte de preparación de datos, limpieza, preparación, que es un módulo que se llama Tableau Prep de nosotros, es súper interesante también, que viene en línea con limpieza y preparación de datos a nível do usuário final e não para solamente expertos da equipe de IT ou de gestão de dados. Isso é super importante. Empoderamento do usuário final. Outra coisa que me gusta são as métricas, não? Como les comentei, monitorear as principais métricas e aí esse tipo de recomendação de Tableau. La parte de integraciones con Salesforce, ahora somos una empresa Salesforce, entonces tiene un esfuerzo gigante de las dos empresas, Tableau y ahora Salesforce, para hacer la integración de los productos y que sea drag and drop y que no se necesite ni un poquito de customización. Eso mismo trayendo informaciones de Tableau hacia Salesforce y lo mismo al revés. Hay clientes de Salesforce que les gustaría tener los dashboards de Tableau embedded, embarcados en su Salesforce y lo mismo al revés. Entonces, las dos cosas ya están listas. La parte de gobierno de datos, entonces me gusta mucho cuando hablamos de GPDR, que es Global Protecting Data Requirements, que son las reglas de gobierno y gobernanza de datos. Entonces, tenemos también cómo apoyar en este contexto. Y también lo que me gusta mucho son Augmented Analytics. Como les comenté al comienzo, es justamente inteligencia artificial por detrás de los datos. Entonces, ese ejemplo acá, solamente para cerrar mi sesión acá, es, yo tengo una tabla de datos, base de datos que tiene la cantidad de recorridos de bicis que las personas hacen. Pero, y hay un comportamiento, ¿no? Que en los meses de agosto tiene mucho más distancias, trip distance. Pero Tableau me apoya diciendo, mira, tú evaluaste que la razón por la cual tiene más o menos distancia percorrida por bici es porque tiene lluvia. Porque cuando tiene más lluvia, las personas no quieren salir de la casa con bici. Entonces hay una correlación fuerte entre
las distancias, el trip distance con la lluvia. Claro, cuando se tiene lluvia no me gusta salir en la calle con lluvia para andar de bici. Entonces, ese es un ejemplo de Augmented Analytics. O sea, Tableau tiene por detrás un engine, un motor de inteligencia artificial que apoya diciendo, mira, tú no quieres evaluar también esta correlación de A con B o de la fila ventas con ganancia, de distancia con lluvia, porque tú puedes sacar mejores conclusiones a través de eso. Entonces, esa es mi parte. Yo les trajo un poco de las tendencias del evento de Gartner, en especial de IOB, Internet of Behavior, que es justamente la correlación de los datos que generan los sensores con el objetivo de sacar conclusiones y, en este caso, tomar decisiones. Esa es mi parte. Voy a estar acá todo el tiempo. Dudas, por favor, en el chat. Les agradezco mucho por la invitación y por el tiempo de ustedes. André, muchísimas gracias y fíjate que está súper interesante lo que nos mostraste. Justamente ahorita estamos viendo un proyecto con una cadena de centros comerciales y tiendas de retail, donde justamente habla de las conductas, ¿no? Ellos lo que quieren es llevar a los clientes a las plazas, porque parte de las rentas que ellos cobran es en función del tráfico. Entonces, justamente tienen sensores para detectar cuántas personas entran, cuántas salen, por qué lugares de la plaza transitan más, cuáles son los hotspots. Entonces está súper, súper interesante y sí, efectivamente son temas que estamos viendo, ¿no? El entender a los clientes, como decía hace rato, creo que es algo en lo que muchas empresas se están enfocando, ¿no? Y no entenderlos nada más en cuánto te compran, sino cómo se comportan, ¿no? Así es. Bueno, Hugo nos habla que el dilema de las redes sociales se llama las series de Netflix que yo les comentaba. Si tú no conoces el producto, tú eres el producto. ¿Sí? Con eso, Exactamente. muchas gracias, Aureliano, y a todos. Gracias, André. Bueno, entonces vamos a continuar un poquito con el tema. Les platicaba hace rato también del tema del COVID y bueno, creo que hemos visto memes y hemos visto muchas cosas y bueno, este meme me encantó, ¿no? Digo, sabemos que este año ha sido súper, súper atípico y obviamente pues ha habido todas las situaciones que se nos podían presentar, pues se presentaron este año, ¿no? Entonces, esto pues ha llevado una serie de retos. Nada más, antes de que se me pase, déjenme poner a José Alberto Alcalá. Ay, creo que no lo veo. Bueno, Evelyn, nada más ayúdame, please, con Alberto, que creo que se salió. Y bueno, nada más para que esté listo en unos minutos, please. Ya está aquí Alberto. Excelente. Entonces, bueno, les comentaba. Entonces, lo que ha llevado pues, es pues, a una serie de crisis de salud, crisis de negocios, crisis económicas y en general todos los negocios están siendo afectados, ¿no? Hay algunos negocios que han tenido algunas ventajas, sobre todo las empresas pues, que se han dedicado a temas de limpieza, pero la realidad es que conozco gente que se las ha visto negras, ¿no? Digo, tengo un amigo que tiene una serie de restaurantes y pues ha estado a punto de la quiebra durante este proceso de todos estos meses. Muchos de nuestros clientes pues han tenido un impacto importante en sus ventas, en su cobranza. Entonces, al final, pues ya creo que no hay que rondar mucho y ha habido muchas crisis, ¿no? Y creo que al final lo que ha llevado esto pues es entender que ahora más que nunca necesitamos los datos. Y justamente cuando existen las crisis es cuando las empresas voltean a entender sus datos para poder ver y saber qué tienen que hacer, ¿no? Para salir o al menos sobrevivir durante este proceso, ¿no? Y pues lo que están haciendo muchas empresas, lo estaban haciendo antes de este tema y creo que ahora se aceleró, pues es el tema de la transformación digital, ¿no? Y creo que todos han visto también estos memes, ¿no? Y dicen, bueno, ¿quién dirigió la transformación digital en tu empresa? Y pues la mayoría se escoge el C, ¿no? Que es el COVID, ¿no? El COVID realmente ha acelerado un montón de procesos porque al final estamos trabajando de manera remota, estamos trabajando, ahora sí que conectados en línea todo el tiempo. Entonces, la realidad es que podemos, pues considerar que esta crisis, algo positivo para las empresas, pues sería que nos ha obligado a tener que cambiar la manera en que opera, ¿no? A ver, dame un segundo. ¿Qué tal, Beto? ¿Siguen viendo mi presentación, Evelyn?
Creo que sí, ¿verdad? Solo estamos viendo la cámara. La cámara, ¿verdad? Ok, entonces, creo que Ahí ahí ya lo está. ven, ¿verdad? Perdón, sí, ok, Sí, ya. perfecto. Sale. Entonces, bueno, al final, como decíamos, la transformación digital, digo, sin meterme a todos los detalles de lo que implica, es un tema de muchas presentaciones, pues es una transformación de datos, no hay transformación digital sin datos, ¿no? Y algo que hemos estado viendo todos estos meses, digo, hemos recibido muchas peticiones de los clientes, pues ha habido una serie de problemas específicos que nos han estado pidiendo que resolvamos o que los ayudemos a atender, ¿no? Y me voy a ir por esos temas y Beto ahorita nos va a platicar un poco también de cómo resolverlos, pero el primer tema que vemos es en la cadena de suministro. O sea, muchos de nuestros clientes ven afectada toda la cadena, o sea, digamos, desde la demanda, ¿no? Oye, pues la demanda cambió, los clientes están pidiendo otro tipo de productos, si tomo las ventas históricas, pues a lo mejor ya no me sirven para pronosticar lo que voy a vender este año, la mezcla de productos cambió, tengo problemas de proveeduría, o sea, a lo mejor compraba muchos productos en China y ahora los tengo que comprar en otros lados, o ahora han cambiado regulaciones. Entonces, hay muchos temas de cómo la demanda ha cambiado, ¿no? Tanto, muchas gracias, Esteban, muy buen día. Entonces, el pronóstico de ventas hemos visto que ha sido un tema muy relevante porque las empresas pues no saben realmente cuánto van a vender, no saben cuánto tienen que producir, no saben cuánto se tienen que inventariar. Entonces, ese es uno de los grandes temas que hemos estado resolviendo en los últimos meses para varios de nuestros clientes. El otro tema, pues es, voy a vender, necesito materias primas o necesito comprar los productos que revendo, bueno, pues ahora de dónde los traigo, ¿no? Seguramente algunos de esos productos ahora tienen que pasar por nuevas regulaciones, no hay suficiente gente en las aduanas, en las fronteras, en las bodegas, entonces, bueno, ¿cómo le hago para asegurarme que tengo suficiente material para producir o suficientes productos para vender, ¿no? Obviamente, pues hay impactos de otro tipo que ahorita vamos a platicar, pero bueno, y el último pues es cómo entrego, ¿no? O sea, cómo me aseguro de entregar a tiempo. Ahora no solamente estoy entregando en las plantas, a lo mejor algunas cosas las tengo que entregar en otras oficinas, hay restricciones de horarios, hay restricciones de gente. Entonces, este tema de la cadena de suministro, la verdad es que hemos visto que ha sido uno de los grandes temas en este periodo y hemos tenido, digo, no quiero exagerar, unas 15, 20 peticiones alrededor de esto en lo que va del año, ¿no? De empresas de retail, empresas de manufactura, ¿no? El otro tema, pues obviamente es el área financiera, ¿no? Hay un impacto muy serio en las finanzas, digo, en temas de la cartera, la cobranza, los gastos. Entonces, realmente el proceso que implica el calcular o el hacer un presupuesto y estar recalculando cuánto puedo gastar, cuánto voy a vender, cuál va a ser la rentabilidad, tengo que cortar sueldos, tengo que cortar gente, o sea, se ha vuelto un tema pues bastante relevante, ¿no? Entonces, también hemos visto que las áreas de finanzas pues están corriendo en estar haciendo múltiples escenarios, en estar analizando información pues para poder saber si van a tener suficiente capital para soportar la crisis, si tienen que cambiar políticas de crédito o como decía, pues, si tienen que recortar gente o correr sueldos, ¿no? Entonces, se van a encontrar pues, con un montón de problemas, ¿no? Tipos de cambio, evaluar proveedores que sean más confiables o que les den más tiempo de pago y como decía, pues mucho tanto planear el corto plazo como el largo, ¿no? El único tema que me han comentado algunos clientes es que cosas que pasaban antes a lo mejor en un periodo de un año, pues están pasando ahorita en 2 o 3 meses, ¿no? Porque realmente esta dinámica pues los ha llevado a tener que estar haciendo múltiples cambios constantemente, ¿no? El otro tema que vemos, pues obviamente es el área de recursos humanos, ¿no? Y digo, y va por muchos lados, desde el tema del trabajo remoto, el tema obviamente de la salud, de que hay restricciones de cuántas personas puede haber en las plantas, el tema que comentamos ahorita, si hay despidos, si hay recortes de sueldos, y al final también lo que las empresas están haciendo, como decía, se están volcando a que su gente utilice mejor sus datos, ¿no? Y el problema es que no todas las empresas estaban listas para usarlos, ya sea por temas tecnológicos, por temas culturales, pero cada vez más las empresas se dan cuenta que necesitan cambiar y poder mejorar la manera en que hacen las cosas para que su gente tenga una cultura de datos, que es un tema que vamos a tocar también. Y el último tema es marketing.
hemos tenido también una serie de solicitudes. Un ejemplo es como lo que platicaba ahorita André del tema de Internet of Behaviors, donde justamente el propósito es que las empresas quieren entender mejor a los clientes, ¿no? Ahorita estamos comprando muchas más cosas a través de canales digitales. Queremos entender, bueno, pues, qué quiere el cliente, quién es el cliente. A veces simplemente entender quién es ese cliente que compró un producto, o como el ejemplo que les ponía ahorita, ¿no? ¿Quién es esa persona que está en la plaza comercial, ha venido varias veces o es la primera vez? ¿Qué le puedo ofrecer para que esté viniendo más veces? ¿Cómo cambio ahora mi plan de marketing, ¿no? A lo mejor antes había una serie de eventos presenciales, el ejemplo de Tableau, ¿no? Era un evento extraordinario, o sea, se juntaba un montón de gente en Las Vegas, padrísimo, pero pues este año no se pudo hacer en vivo y así están muchas empresas, ¿no? Entonces se tuvo que hacer completamente en línea, ¿no? Entonces, también ha habido un impacto serio con la manera en que las áreas de marketing están funcionando, ¿no? Entonces, bueno, aquí con estos problemas, de alguna manera, lo que quería plantearles, lo que nosotros estamos viendo derivado de toda esta crisis y que seguimos viendo que va a seguir pasando durante el siguiente año, ¿no? O sea, las empresas siguen con temas de la cadena de suministro, siguen con temas financieros, siguen con temas de recursos humanos y con estos temas que comentábamos de marketing. Entonces, le voy a pedir un poquito aquí la ayuda a Alberto para que me diga, bueno, pues, ¿qué podemos hacer, no? ¿Cómo lo resolvemos? Entonces, Beto. Creo que estás perfecto. Entonces, ya puedes ahí compartir tu pantalla. Voy a compartir la pantalla. Creo que ahí estamos, ¿verdad? ¿Me puedes confirmar, Oleano, si puedes ver mi pantalla? Sí, ahí está. Perfecto. Excelente. Muchas gracias, Aureliano. Creo que esa explicación que has mostrado de los retos que están enfrentando los diferentes departamentos es exactamente el punto de arranque de lo que yo les quiero contar, ¿no? Hemos visto a nuestros clientes reaccionar a los retos que la pandemia ha presentado y la forma en la que han reaccionado ha tenido el tiempo suficiente para madurar, tanto como es posible en este espacio de tiempo, y para definir la estrategia con la que van a abordar el próximo año. Más que mostrarles una visión de cómo pensamos que debería enfrentarse los retos que se presentan en los diferentes departamentos, lo que quiero compartirles es cómo hemos visto que algunas empresas están enfrentando estos nuevos retos utilizando la plataforma de Alteryx, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a explicarles más o menos sobre los retos que les presentó a Aureliano, lo que hemos visto sucediendo en nuestros clientes. Igual por una estructura de departamentos. Entonces, vamos a hacer un recorrido en ese orden. ¿Cuál es la respuesta de los departamentos de finanzas ante los retos que presentaba Aureliano de esta exigencia de información de otros departamentos? Y lo mismo para los demás, cadena de suministro, mercadotecnia y recursos humanos. Antes de arrancar y presentarles la respuesta a los retos, quiero platicarles brevemente, para quien no conoce Alteryx, qué es lo que normalmente hacen las empresas con nuestra plataforma y lo que estaban haciendo antes de enfrentar a esta emergencia. Nosotros somos una plataforma de automatización de procesos analíticos. La automatización de procesos analíticos es la recepción de información en las diferentes fuentes disponibles en el ambiente, que son datos que vienen en archivos, bases de datos, aplicaciones, procesos de RPA, en información estructurada, no estructurada, on-premise, en la nube. La información como está llegando a la empresa. Después sucede un procesamiento de información. Voy a hacer algo con esos datos y después voy a ser entregada el resultado para ser regresada a un archivo, puesta en una base de datos, subida a una aplicación, entregada a los usuarios vía alguna plataforma de BI, por ejemplo, la salida Tableau, que es uno de nuestros partners más utilizados. Nosotros somos unos usuarios de Tableau y Tableau es un usuario común de Alteryx. La información puede ser preparada para ir a ese reporte y entregada para ser vista en esta plataforma de BI. BI es una de las salidas nada más. Probablemente el mejor lugar para la información una vez que fue procesada es en la aplicación que va a tomar una decisión o que va a tomar una acción con esos datos. Esto implica que
lo que voy a hacer en el centro con esa transformación de la información es lo que va a modificar cuáles son las acciones que va a tomar la organización. ¿Qué voy a hacer en el centro? Va a depender del proceso. Tenemos procesos en las organizaciones sencillos, que es una lectura de información, una preparación de información y la generación de un reporte que puede ir en un BI o que puede ir en un archivo PDF o que puede ir en un Excel, ¿no? Eso es el departamento de impuestos haciendo un análisis de facturación y generando un reporte. Eso es el departamento de planeación financiera creando un estado de resultados. Eso es el departamento de cadena de suministro generando un listado de proveedores, de centros de distribución y de centros de entrega. Todo proceso dentro de las organizaciones que tenga un componente significativo de datos. Esos procesos pueden variar mucho en la complejidad. En algunos pueden ir muy sencillos y pueden ir subiendo. Yo necesito el enriquecimiento de esos datos con información externa. Yo necesito la utilización de la analítica geoespacial para con datos que me dicen la ubicación de mis clientes, de mis proveedores, de mis centros de distribución, poder hacer un análisis y poder tomar con ese análisis decisiones en cuanto a que impactan a la ubicación de mis clientes activos, proveedores, etcétera. Y dentro de esos van a aparecer los procesos complejos, los procesos que me exigen no solamente ver lo que sucedió, que me exigen poder ver lo que va a suceder. No quiero saber cuál es la distribución de mis ventas el año pasado. Quiero predecir cuánto voy a vender en los próximos 2 meses. Y después el siguiente paso, el poder en base a ese conocimiento de lo que sucedió, entendimiento de cómo funciona y mi capacidad de predecir lo que va a suceder, poder prescribir cuáles son las condiciones que yo quiero que sucedan para obtener el resultado que estoy buscando. Si yo entiendo que en el pasado se ha comportado mis ventas en base a la ubicación de mis productos, en base a las promociones y a los precios, puedo modelar ese comportamiento para predecir con los cambios que voy a tener y puedo ajustar esas palancas para obtener el máximo objetivo que podría estar dado en términos de revenue o de profit, ¿no? Entonces, ahí van a ir cambiando y agregando capacidades de las sencillas de preparación de información hasta las avanzadas de ciencia de datos y del uso de inteligencia artificial, todo en la misma plataforma, una interfaz gráfica con capacidades de integración de código cuando es necesario. Esto es lo que normalmente estamos haciendo con nuestros clientes. Y eso provoca que típicamente los usuarios de nuestra plataforma son impactados en diferentes áreas del negocio. Tenemos, por ejemplo, Adidas, que está haciendo un entendimiento de cliente directamente en marketing, que está utilizando ese entendimiento para hacer campañas localizadas con la intención, con el análisis de la geografía para poderlas mandar específicamente eso, todo dentro de marketing, que está en el área de producto haciendo un análisis del comportamiento de los productos, que está haciendo en finanzas un análisis del comportamiento de los números en base a la dinámica de costos y de ventas para poder hacer un pronóstico de los gastos y de los flujos de los años próximos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estamos desde mercadotecnia hasta finanzas, un poco de integración, y dependiendo de la industria, de la geografía, del tamaño de organización, vamos a variar las áreas en las que vamos a tocar, pero todas las áreas estamos en un momento en el tiempo en que todos estamos conscientes de lo importante de los datos y del potencial que está en los datos. Si hace 10 años las cabezas de las organizaciones estaban conscientes de este potencial, en este momento cualquier persona que lleve un proceso que genera grandes cantidades de datos sabe que hay un potencial. No necesariamente sabe cuál es y no necesariamente lo puede explotar, pero sabe que hay un potencial. Entonces, la explotación de la información en todas las áreas ha crecido en forma gigantesca. Por ejemplo, Shell, que está usando sus datos y en la plataforma de Alteryx para poder mejorar sus procesos de exploración y de extracción, hasta en el otro extremo completamente optimizar su distribución en el retail, ¿no? En la venta de productos y con todo en el camino, la cadena, las finanzas, la mercadotecnia, la administración financiera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que normalmente nuestros clientes están utilizando en nuestra plataforma prácticamente en todas las áreas de la organización. Específicamente en finanzas, tocamos la cadena productiva completa desde la planeación financiera hasta la contabilidad final en el resultado de la organización, con un uso bastante común en la automatización de tareas repetitivas. Yo necesito constantemente estar leyendo y consolidando gastos, analizando facturación, examinando proveedores, todos esos procesos de cuentas por pagar, de cuentas por cobrar, que requieren un análisis manual típicamente en herramientas que no fueron diseñadas para llevar un proceso como Excel,
que es una fantástica herramienta. A mí me encanta Excel y voy a usar Excel siempre, pero, pero estamos expandiendo mucho más allá de lo que fue diseñado como hoja de cálculo, ¿no? Entonces, típicamente esos son las áreas en finanzas en las que una organización está utilizando la plataforma y en particular durante la emergencia, los casos que hemos visto que están utilizando la plataforma se han concentrado en estos 4. La administración del efectivo, hay una preocupación por el flujo de efectivo de la organización, por el impacto económico que está teniendo la pandemia. Hay un interés de toda la organización de que finanzas pueda producir un pronóstico y una generación de escenarios en cuanto al flujo de efectivo para que puedan tomarse las decisiones de la continuidad de los proyectos actuales y las nuevas inversiones, un manejo de proveedores, que hay un impacto directamente con el manejo de los proveedores siempre que hay una modificación en los flujos de la organización, en poder hacer un análisis explícito de los proveedores es siempre una necesidad y claro, como mencionaba Aureliano también, hay una decisiones que tomar en cuanto a al manejo de los empleados y los análisis financieros alrededor de los empleados también es una constante dentro de los departamentos. Esto en resumen lo hemos visto trabajarse con 3 intereses más importantes para el departamento, la comunicación con todos los departamentos para que ellos sepan cuáles son las posibilidades con el flujo de la organización. Eh, un ajuste de la demanda, que es un interés de todas las áreas, típicamente cadena de suministro, dependiendo de la industria, o comercial, llevan este pronóstico de la demanda, pero eso va a tener un impacto en las ventas y va a tener un impacto, por lo tanto, en los flujos. Y es por eso que de finanzas es muy de su interés poder hacer un correcto pronóstico de la demanda que se va a terminar convirtiendo en un pronóstico del flujo de efectivo dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, este caso es bastante común. No solamente medir históricamente cómo se ha comportado las entradas y salidas de la organización y facturación y gastos, el poder usar esa información para predecir cuál es lo que voy a tener en el futuro y poder concluir cuál es el flujo de efectivo que voy a tener y de ahí comunicarlo al resto de los departamentos, ¿no? Por ejemplo, tenemos este fabricante, la industria de oil and gas, que utilizó Alteryx para poder traer información tanto de activos, por un lado, con órdenes de compra, inventarios, piso de producción, etcétera, para poder definir correctamente el inventario en dónde estaba y dónde debería estar. Y por el otro lado, para poder tener una correcta entendimiento de su flujo de efectivo y hacer un pronóstico de cuál es el que iba a tener, ¿no? Este es un caso producto de la pandemia. O esta firma de consultoría global que está utilizando nuestra plataforma para poder medir en distintas geografías. Algunos gobiernos han generado apoyos económicos para las organizaciones en forma de impuestos o permisos. Esa firma global de consultoría ha hecho esos análisis, esos beneficios y lo ha puesto contra sus clientes para poder muy rápido hacer recomendaciones de potenciales de aprovechamiento de esos incentivos, ¿no? En algunas geografías. En cadena de suministro, normalmente tocamos también las partes claves de la cadena, de la planeación a la medición de la experiencia del cliente, que cada vez más se considera parte de la cadena de suministro, eh, con el entendimiento de la dinámica de proveedores, de producción y de distribución, pero además con la optimización de cada uno de los factores dentro de eso. Por ejemplo, en la distribución, en la logística, hay unas potencial para hacer optimizaciones con las optimizaciones de las entregas, ya sea en mi plataforma propia o a través de proveedores, que yo pudiera tener en un sitio toda la información geoespacial y todos los costos asociados que me permitiera ver en una sola pantalla toda la información todos los cambios que implican cualquier cambio en mi cadena. Si yo voy a cambiar de proveedor, esto es el impacto que voy a tener en lead times, esto es el impacto que voy a tener en costos. Si yo modifico una línea de producción, ¿cuál es el impacto que voy a tener en toda mi cadena, ¿no? Que es algo que están midiendo las empresas desde siempre, pero que es muy complejo y toma mucho tiempo. La capacidad de poderlo mapear y tenerlo todo representado en datos para poder hacer ese análisis es algo que siempre es relevante. Estos días se ha vuelto más importante. Bueno, en particular, en cadena de suministro, ¿qué es lo que hemos visto? Uno es el movimiento de inventarios, la claridad de que los inventarios se vuelven suficientes en algunos sitios y no necesito más, y la oportunidad en algunos otros, porque tengo variaciones en la demanda producto del impacto económico de la pandemia, ¿no? Entonces, esta administración de inventarios, que si vemos
la foto completa se convierte en: yo tengo la necesidad de tener el inventario correcto de materia prima, por ejemplo, de materia prima o de producto terminado. Eso implica que debe estar el producto suficiente para fabricar la cantidad suficiente con los tiempos de entrega de producto y los tiempos de entrega de materia prima que el mercado va a consumir. Son bastantes pasos. Yo necesito entender qué es lo que se va a consumir, predecir correctamente cuál es el consumo que voy a tener, después calcular el producto que se necesita para atender esa demanda, después, considerando los tiempos de producción y las capacidades de mi empresa, cuáles son los productos que debo construir. Después, para esos productos, ¿cuáles son las materias primas que se necesitan? ¿En qué cantidades y en qué tiempo? ¿Cuáles son los tiempos de entrega de los proveedores de esas materias primas? ¿Y cuáles son las posibilidades con mi negociación con esos proveedores? Toda esta cadena necesito mapearla en algún lugar con capacidades de integración de información, en poner las reglas de los lead times de los proveedores y con utilización de analítica avanzada, porque yo necesito predecir cuál es la demanda que voy a tener de mis productos. Entonces hago la correcta planeación, hago el cálculo de la producción, hago la estimación de la materia prima, hago la validación de los tiempos de entrega y de los contratos con mis proveedores y puedo obtener los productos que necesito en el momento correcto para producir las cajas que necesito para los clientes para la demanda que va a haber de mis productos, ¿no? Entonces, todo este proceso es algo que siempre hemos trabajado con los clientes, pero que en este momento se vuelve más crítico por los cambios que hay tan de corto plazo. Y termina convirtiéndose en compras anticipadas de proveedores cuando se presenta la oportunidad. Particularmente en la logística también se necesita la flexibilidad para poder modificar la forma en la que estoy entregando. Si fuera un CPG que estoy entregando productos empacados en todo el país, el entendimiento de mis rutas y el comportamiento de mis rutas para optimizar mis rutas de distribución. Si yo fuera una empresa de manufactura que estoy utilizando terceros para la entrega de mis productos, el mapeo de las capacidades de esos terceros para poder tomar las decisiones que puedan optimizar los costos o los tiempos de entrega y niveles de servicio que yo necesito, ¿no? En este ejemplo, este es un Fortune 100 fabricante de bebidas, una de las empresas más grandes del mundo, que está haciendo un paso adelante en su cadena en su cadena de suministro. No solamente está mapeando todas sus capacidades y optimizando ese proceso, además tiene un monitoreo constante, y está haciendo específicamente en Estados Unidos un monitoreo constante de la información pública alrededor del comportamiento del COVID. Porque con esa información pública del comportamiento del COVID están haciendo una predicción de cierres, y con esas predicciones de cierres están haciendo una optimización de sus inventarios en esas localidades, ¿no? Entonces, están optimizando en base a una predicción del impacto del COVID en sus geografías, lo cual es fantástico y es un reto significativo en la integración de toda la información interna de su operación más la información externa de fuentes públicas para poder hacer esta optimización. Y bueno, muy bien. Muy claramente, muchos gobiernos están utilizando la información también para poder hacer una descripción de cuál ha sido el impacto que ha habido, el número de enfermos, el número de sospechosos, el número de funciones, etcétera, ¿no? Entonces, directamente con datos del COVID para hacer información sobre COVID es uno de los casos más comunes también, específicamente en gobiernos, ¿no? El caso anterior era una organización privada. Bueno, antes de pasar a los dos siguientes, finanzas y cadena de suministro son probablemente las dos áreas en las que hemos visto una actividad mayor. Eh, eh, los retos que están enfrentando y la exigencia que está teniendo las organizaciones para estos departamentos es velocidad y es agilidad. Y no se trata solamente de poder dar el resultado, se trata de poder dar el resultado rápido y de poder indicar qué se necesita para poder tener los cambios que yo requiero. Entonces, todo en este momento es agilidad y es el control de la información que representa la forma en la que opera mi organización. Bueno, los departamentos siguientes antes hemos tenido una actividad menor que en finanzas y cadena de suministro, pero también hemos visto cambios, ¿no? Marketing es un usuario constante de nuestra plataforma de automatización de procesos analíticos en diferentes áreas del marketing, desde de la inteligencia en la identificación del comportamiento del mercado hasta la medición del desempeño del departamento con el impacto que tiene sobre el negocio. Entonces, típicamente tocamos todas las áreas de marketing en todos sus procesos claves. En particular, durante esta emergencia, ¿qué es lo que hemos
visto suceder en marketing, un análisis más detallado sobre las inversiones, una medición más clara del retorno de la inversión. La pregunta de, voy a invertir este tiempo, voy a invertir este costo en una promoción, ¿cuál es el retorno que voy a tener? ¿Cuáles de mis incrementos en ventas se deben directamente a la promoción y no a una canibalización, no a un cambio en el mercado, no a un comportamiento de mi competencia? El análisis de la correlación que existe entre las promociones y el resultado en el negocio que yo estaba buscando. Y el desglose de eso también, si tengo promociones diferentes con proveedores diferentes pensando en medios publicitarios, el poder asignar cuál promoción, cuál medio tiene un impacto más grande que otro y en base a eso decidir los cambios de inversiones, tanto en proyectos míos como en proveedores para suplir esos proyectos. Entonces, ese análisis del éxito de las promociones es probablemente el caso más común que hemos visto en marketing, pero hemos visto otros muchos más con la integración de información externa para poder tener un sensado del sentimiento de los consumidores alrededor del producto durante este proceso de emergencia, ¿no? Y por último, recursos humanos. Recursos humanos, obviamente hubo un impacto significativo en recursos humanos, muy localizado alrededor de la seguridad de los empleados primero y que está expandiéndose a otras más capacidades. Normalmente nuestros usuarios de recursos humanos están alrededor de la eficiencia, la medición de la eficiencia del capital, que es una evaluación constante que está habiendo y evolucionando la forma en la que los departamentos lo están midiendo. Eh, la efectividad de los lineamientos dentro de la organización y el impacto del departamento en la transformación de las organizaciones como parte de una evolución constante y en particular los efectos que han sufrido durante esta pandemia va alrededor de estos puntos. El primero, les decía, Health and Safety, la preocupación por los empleados. Tuvimos por ahí un cliente que hizo la identificación de todos los empleados que estaban en grupos de riesgos. Por filtros de edades y condiciones, se hizo una identificación de empleados en riesgo y se tomaron acciones directamente para poder atender esa necesidad. Eso particularmente sucedió acá en México. Eh, eh, las consideraciones para los empleados remotos, obviamente hay una preocupación técnica ahí alrededor de la integración de información que está generándose con los empleados remotos, la comunicación con los empleados, cada vez es más importante tener una comunicación constante, sobre todo en estos periodos de preocupación. Entonces, la integración de la información para la comunicación constante se ha vuelto muy importante y la definición y redefinición de las políticas de empleados, con todo lo que tiene que ver con la forma de operar para la nueva realidad. Entonces, hemos visto principalmente un análisis de la población de empleados en riesgo. Un interés muy grande de poder predecir cuáles son los empleados que están en riesgo de dejar la organización, en base a comportamientos históricos, con las variaciones en la forma en la que estamos operando, poder identificar cuáles son los factores que han provocado históricamente que un empleado deje la organización para poder hacer una lectura del ambiente actual, identificar cuáles son los empleados que están en riesgo en este momento y poder tomar acciones con esa información. Y el otro es muy integrado con las preocupaciones de finanzas, la correcta medición de la compensación con los empleados. Si va a haber variaciones, si está habiendo cambios, el poder rápidamente integrar cuáles son las modificaciones que existe alrededor del comportamiento de los empleados para poderlo integrar de forma correcta y estructurada con el departamento de finanzas, ¿no? En este ejemplo, uno de nuestros clientes hizo una ubicación constante de los empleados y proveedores dentro de toda la infraestructura de la empresa, con la intención de tener una medición de dónde ha estado quién y cuándo en los últimos meses, y en base a eso, cuando se haga una detección de un caso, poder identificar cuáles son las áreas que han estado en riesgo y poder tomar acciones preventivas para poder evaluar si tenemos un impacto para la organización, ¿no? Entonces, se ha repetido el control interno de las organizaciones para poder hacer un monitoreo de los empleados. Y bueno, eso es el material que yo les tenía preparados. Yo sé que es mucha información en un poco de tiempo, pero mi intención era darles un panorama completo del impacto que ha habido en los distintos departamentos y lo que hemos visto repetirse más dentro de las empresas. Muchísimas gracias, Beto. Yo creo que muy interesante, digo, el material, digo, al final el webinar se va a grabar, yo creo que si a alguien le interesa lo puede repasar, o si necesita pues esta información, con gusto, creo que sí se las podemos compartir, ¿verdad? Claro que sí, sí, definitivo. Perfecto.
No, te agradezco mucho, Beto. Yo nada más quiero cerrar con un par aquí de temas. Dame un segundito nada más. Déjenme compartir ya mi pantalla. Y, y bueno, yo creo que fue muy interesante lo que compartió Alberto, igual lo que compartió André. Y yo nada más lo que quiero cerrar son con algunas recomendaciones. Posiblemente algunas son repetitivas con las que he hecho en otros webinars o con lo que ustedes ya conocen o han escuchado, pero creo que es muy relevante para estar claros qué recomendamos que hagan, ¿no? Digo, sé que muchos de ustedes ya tienen proyectos o sistemas de BI o ya generan información de alguna manera. Sin embargo, lo que hemos visto es que no porque tengan algo necesariamente lo están usando correctamente o tienen todo el valor de esos datos que podría necesitar la empresa, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que quiero mostrarles son una serie de recomendaciones, ¿no? Y lo primero, y que está muy alineado con lo que mostró Alberto, es seleccionar casos de uso de alto impacto, ¿no? Si se fijaron ahorita un montón de casos de uso en la cadena de suministro, en ventas, en relaciones con los clientes, en finanzas. Entonces, ¿cómo empezar o qué hace el siguiente año? Definitivamente, pues escojan un caso de uso, échenlo a andar, ¿no? Y ese caso de uso, algo que hemos estado viendo que es muy relevante, tiene que tener algo más que solamente el reporte, ¿no? O sea, a lo mejor no es suficiente saber cuánto compré o cuánto gasté o cuáles han sido mis ventas. Como comentamos ahorita, el tema es, bueno, yo sé cuánto he vendido, pero también necesito saber cuánto voy a vender, ¿no? Cuál es mi pronóstico de la demanda. Entonces, ahí es donde es bien importante el que sus proyectos consideren también componentes de Business Intelligence más Data Science, ¿no? El hacer pronósticos, el segmentar a los clientes y el estar entendiendo cómo esos clientes se comportan de una manera diferente, etcétera, ¿no? Otra cosa es, como contamos ahorita, ¿no? Los proyectos largos, más ahorita en estos tiempos donde los ciclos son tan rápidos, creemos que ya no funcionan, ¿no? Entonces, mi recomendación es escojan un quick win, a lo mejor tengo un problema que puedo resolver en un par de semanas, resuélvanlo y eso va a ayudar a que puedan estar vendiendo más el concepto entre sus empresas o teniendo resultados más rápido, obviamente justificando esas inversiones. Entonces, creemos en que proyectos cortos son mejores y un proyecto corto tras otro, pues al final va a llevar que en cierta cantidad de meses ya tengan obviamente un impacto mucho mayor en la empresa que a tratar de hacer un proyecto grande que al final de esos meses no necesariamente va a ser lo que necesitaban, ¿no? Eso obviamente los lleva a tener que usar metodologías ágiles. Entonces creemos también que esas metodologías en cascadas, donde hago un análisis y reviso todos los datos y luego hago un diseño y luego construyo y luego pruebo, la verdad es que eso creemos que ya no funciona igual que hace años. Creemos ahorita en que estar haciendo sprints y estar resolviendo los problemas, como decimos, de una manera rápida es mejor. Y algo bien importante que comentaba también André, ¿no? No se trata solamente de hacer sistemas para generar un dashboard o para generar un reporte, ¿no? Lo que se trata es generar una plataforma de información donde el objetivo final es que los usuarios utilicen esa información de una manera más dinámica, ¿no? Entonces, oye, yo como usuario quiero poder hacer mi propio análisis, quiero hacer mis modelos predictivos, quiero segmentar a mis clientes, quiero calcular algo, ¿no? Entonces, si creamos esa plataforma informacional y le damos a los usuarios las herramientas correctas, obviamente vamos a poder ayudar a que los resultados se den y que los usuarios también puedan entender mejor los datos sin depender de qué sistemas o de que alguien le prepare reportes o un análisis, ¿no? Y eso nos lleva a que pues necesitamos estar creando repositorios de datos, ¿no? O sea, bien comentado ahorita Alberto, Excel es una herramienta fabulosa, sin embargo, seguimos viendo que muchas empresas siguen teniendo Excel como una base de datos, ¿no? Y la realidad es que eso pues no es sostenible. Entonces, la recomendación también es empiecen, si no es que los tienen ya, a crear repositorios analíticos. Yo con muchos de nuestros clientes por años hemos creado data warehouses, pero creo que ahorita el tema de integrar información de bases de datos, de sensores, de redes sociales, de muchas fuentes, pues lleva también a crear data lakes, ¿no? Donde en esos data lakes vamos integrando todas las fuentes de información, las vamos analizando, en algunos casos esa información lo usamos para hacer un data mart, un data warehouse, pero el propósito es que toda esa información resida en un lugar justamente para que los usuarios la puedan utilizar y hacer ese self-service, ¿no? La otra recomendación, que cada vez más lo vemos, sin embargo, creo que todavía hay algunas empresas que tienen sus dudas, es moverse a la nube y trabajar en esquemas de software as a service, ¿no? Nos ha tocado casos o proyectos donde
solo el habilitar un servidor entre que la gente de sistemas hace la solicitud, del área de compras lo pide y el proveedor lo entrega, puede llevar 2 o 3 meses, ¿no? Cuando ahorita la realidad es que hay muchas plataformas que en minutos o en medio día, cuando mucho, ya tienes levantada una plataforma con una capacidad de cómputo impresionante, ¿no? Entonces, la realidad es que la recomendación es, ¿quieres dar resultados rápidos? Vete a la nube. Las nubes son muy seguras, son más baratas, porque también al pagar como un servicio, pues a veces pagas por consumo. Hay nubes, por ejemplo, como Google, la nube de Google Cloud, donde ustedes pueden pagar por uso o incluso hay rangos de uso que no tienen costo, ¿no? Entonces, creemos que eso los puede ayudar, pues, a dar esos resultados más rápidos, ¿no? Ahora, el otro tema que vemos que es muy relevante es que la gente sepa usar los datos, ¿no? Entonces, creo que ahí tienen que pensar en crear una cultura de datos, ¿no? Y la cultura de datos es para toda la empresa, es cómo uso mis datos, cómo los gobierno, cómo les saco valor, cómo los usuarios saben analizar la información y entender los resultados y contar historias sobre esos datos. Hace un mes aproximadamente dimos otro webinar sobre algo que se llamaba el Blueprint, que es una metodología que con gusto luego, si no lo han visto, les puedo mostrar, pero el propósito es cómo creo esa cultura de datos, ¿no? Cómo creo una plataforma de información y esa la llevo a que los usuarios la sepan utilizar y tengan esas capacidades de self-service, pero obviamente con gobierno, con estructura, ¿no? Entonces, creo que ese tema de cultura de datos es muy importante y ahí también cobra mucha importancia el rol de un Chief Data Officer, ¿no? Cada vez más las empresas están creando esa posición donde hay una persona que es responsable de los datos dentro de la empresa con el propósito de que toda la empresa los pueda utilizar. Entonces, la función del Chief Data Officer es crear esa cultura de datos, crear esas plataformas y asegurarse que toda la empresa los utiliza, ¿no? Y en la mayoría de las ocasiones lo que vemos es que el Chief Data Officer no es una persona que depende de sistemas, es una persona de negocio y se ve como un tema de negocio. Incluso en algunos casos hemos visto que dependen de las áreas de planeación o áreas de estrategia, porque están dándose cuenta que realmente al utilizar los datos correctamente la empresa puede innovar y puede planear mejor, ¿no? Y lo último es relativo con los usuarios, y también dimos un par de webinars sobre esto que gustaron mucho, es sobre cómo los usuarios saben utilizar sus datos y contar historias con ellos, ¿no? O sea, no se trata solamente de tener los datos y hacer un montón de grafiquitas a lo loco, sino se trata de entender los datos, poder saber cómo visualizarlos y cómo mostrarlos para contar una historia, ¿no? Si la historia es, déjame entender cuál es la elasticidad de precios de un producto para saber si le subo o le bajo de precio para ser más rentable, bueno, pues déjame entender dónde vienen esos datos y cómo los presento para que al transmitir ese mensaje al negocio, todos entiendan realmente si estamos bien, si estamos mal y qué tenemos que hacer, ¿no? Entonces, son algunas de las recomendaciones que vemos. Y por último, yo los quiero invitar nada más a que, ya hemos tenido algunas sesiones con varios de nuestros clientes, algunos prospectos, pero les ofrezco pues una sesión sin costo, ¿no? ¿Cómo puedo empezar? ¿Qué casos de uso me recomiendas? ¿Cuáles son viables? ¿Cuáles no? Déjame validar mi arquitectura con ustedes. ¿Qué otra recomendación me haces? ¿Cómo reutilizo lo que tengo y le saco más valor? Y obviamente, pues también recomendaciones sobre cómo implementarlo, ¿no? Y obviamente pruebas sobre Alteryx o Tableau o algunas otras de las plataformas que vendemos. Entonces, yo estoy a sus órdenes. Digo, aquí están los correos de Evelyn y de nosotros. Y nuevamente, pues los invito a los siguientes webinars que damos en enero. Y bueno, y nada más quiero cerrar, como les decía, este es el último webinar que damos en el año. Si no me equivoco, fueron 8, entre 8 o 10, no recuerdo. Todos están grabados, les va a llegar esta grabación y ahí mismo en el canal de YouTube pueden ver los otros si es que no los han visto. Pero podemos también tocar algún otro tema. De hecho, al final ahorita de la presentación va a haber una encuesta a las personas que nos ayuden en contestar esa encuesta. Vamos a hacer un sorteo para regalar algunas cosas, digo, por ejemplo, una playera como esta de Data Rockstar, algunos promocionales y obviamente pues lo que les quiero pedir es que nos ayuden a responderla también para saber qué temas son de su interés y que podemos cambiar o mejorar para darles más valor, ¿no? Entonces,
no me queda más que darles muchas gracias, desearles una muy feliz Navidad y que, bueno, pues que el siguiente año esté mejor que este, ¿verdad? Y bueno, pues quedo a sus órdenes para las preguntas, ¿no? Y con eso pues ya terminaríamos. Entonces, no sé si tienen preguntas, comentarios. Por aquí está escribiendo Josué y Luisa. Muchas gracias, Luisa. Qué bueno que te gustó. Digo, vuelvo a lo que les comentaba. Nuestro propósito es darles valor. Creemos que en función de que los ayudemos con ideas, pues van a poder implementar más cosas en su organización, ¿no? Bueno, vamos a esperar nada más un par de minutos y si no hay más preguntas, terminamos. No, te agradezco igual, Josué. Digo, vuelvo a lo mismo, estamos abiertos a cualquier apoyo que necesiten. Digo, si alguna de estas pláticas en particular que hemos dado necesitan que las demos para su empresa, con mucho gusto estamos con toda la disposición de echarles la mano, ¿no? Creemos que en función de que les demos valor, pues obviamente van a confiar más en nosotros y pues vamos a tener mejores relaciones con ustedes, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, entonces creo que no hay muchas más preguntas. Entonces, pues voy a cerrar la sesión. Bueno, Hugo, bueno, no sé si es Hugo Felipe. Hace rato por ahí nos mandó el mensaje. Hugo también por aquí está escribiendo. Oh, igualmente, muchas gracias. Gracias a todos. Entonces, creo que no hay más preguntas. Entonces, les agradecería mucho que nos apoyen con la encuesta. Y igual esto, como decía Evelyn, les va a estar llegando el martes y pues quedo a sus órdenes para cualquier cosa que necesiten adicional a lo que vimos ahorita. Muchísimas gracias por su tiempo.